Buen día, el scattering de Rutherford se basa en cuando él quería comprobar la existencia de átomos, entonces lo que hizo fue disparar partículas alfa, que básicamente son núcleos cargados positivamente, que los disparaba una lámina a un elemento puro, en este caso oro, y veía que se desviaban cierto ángulo, incluso algunos se desviaban así. Entonces, en base a esto y a su demostración matemática, él fue capaz de comprobar la existencia de los átomos. Así que lo que vamos a hacer aquí no es nada muy fácil, te aviso que es algo que toma un poco de tiempo, pero te voy a guiar en todo. Lo primero para el scattering de Rutherford es el parámetro de impacto, que es de cómo se conecta B al ángulo, ya que eso lo vamos a continuar en el siguiente video. Ahora nos vamos a concentrar en cómo sacar el parámetro de impacto. Lo primero es la energía. Nota que estoy escribiendo la energía en términos de coordenadas cilíndricas, como si estuviésemos así, y viendo el scattering desde arriba. Nota también que los átomos están bajo un potencial eléctrico, como puede ser así un potencial gravitacional, en este caso un potencial de tipo Coulomb. En este caso la energía va a ser la carga 1 por el potencial 2. Otra cosa importante aquí es la conservación del momento angular. El momento angular se suele escribir de esta forma, mr cuadrado y omega al cuadrado, pero nosotros estamos diciendo que omega es la velocidad angular. Para nosotros escribir, perdón, eso sin omega. Para escribir la velocidad angular lo escribimos de esta forma. El momento angular también va en cuando la partícula va al inicio, o sea, cuando va a este punto, por así lejos, y ese momento angular visto desde el centro de scattering, que es este, sería la distancia por su momentum, lo cual sería mv0b. La distancia a la que se encuentran estas dos partículas al momento de antes de impactar es b. Ese es el parámetro de impacto. La existencia del átomo y su demostración va a depender del parámetro de impacto, ya que dependiendo del parámetro de impacto vamos a saber si golpeamos contra un átomo o no. Y también nos va a decir cosas sobre el tamaño de este más adelante. Ahora, algo que podemos hacer aquí es utilizar la conservación del momento angular, tratarlo como una cantidad constante y usarlo para escribir nuestra variable del ángulo, la velocidad angular en este caso. Ya que la energía también es una constante, la energía en el momento inicial también va a ser la misma que en el momento final. O sea que la energía inicial va a ser la energía en todo momento. La energía inicial es un medio mv0 al cuadrado, ya que estamos diciendo que a una distancia muy lejos, cuando recién lo lanzamos, esta partícula de masa m y carga q1 va con una velocidad v0. Usando eso, vamos a usar la primera expresión. Multiplicamos por 2 sobre m. Y del lado izquierdo solamente tendríamos el potencial y la energía. Mientras que del lado derecho tendríamos, vemos como los r's al cuadrado se nos cancelan. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuevamente. Por todos lados vamos a dividir por esta cantidad para despejar el 1 sobre r al cuadrado. Ya que lo que nosotros buscamos es una relación con el parámetro de impacto, nosotros vamos a crear una ecuación que esté en términos de r y luego esa relacionarla con b. En el momento en que a mí me enseñaron esto, la verdad es que no me explicaron mucho. Así que vamos a despejar r de esta forma. Y este es un l al cuadrado. Ahora notemos qué pasa si es que nosotros vemos esto. Esta expresión es m por r punto, o sea, la velocidad en términos del radio, sobre l y todo esto al cuadrado. Por tanto, lo vamos a escribir así y esto lo vamos a mandar al otro lugar. Dando vuelta a la ecuación, o sea, el lado derecho ahora se vuelve el izquierdo. Y ahora vamos a hacer un cambio de variable. Nuestro cambio de variable va a ser el siguiente. Va a ser u es igual a 1 sobre r. Por tanto, si tenemos algo como r punto, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, lo que podremos hacer es escribirlo de la siguiente forma. Vamos a usar el color azul para aquello. Vamos a escribir r como función de u, o sea, r sería 1 sobre u, y esto lo vamos a dividir en el tiempo, o derivar en el tiempo, digo. Entonces la derivada de esto sería la derivada de u de esta función usando regla cadena y de u sobre la derivada temporal. Por tanto, r va a ser igual a, ¿cuánto es la derivada de esto? Menos 1 sobre u cuadrado y
Esto sería u punto. Ahora notemos algo más en la expresión. Y es que el potencial también se va a ver modificado. Nuestro potencial U mayúscula, de diferenciar así, va a ser Q1 sobre Q2, 0. Y nuestro potencial posee un término 1 sobre R. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero, escribir esta parte como gamma mayúscula. Eso corresponde a toda la influencia electrostática. Y el 1 sobre R se escribe como U. Y aquí, si subimos esto al cuadrado, obtendríamos u cuadrado es igual a 1 sobre r al cuadrado. Por tanto, esto está cada vez tomando más una apariencia de una fórmula cuadrática. Notemos algo más. Recordemos la expresión del ángulo, que es l cuadrado, perdón, es l sobre m sobre r al cuadrado. Esta nueva expresión la podríamos nosotros escribir como l sobre m por u al cuadrado. Por tanto, este factor L de acá abajo, esto es una L que escribí un poco que parece un 2, el factor L de abajo, o sea, M sobre L, lo podríamos hallar con esta relación, ya que nosotros tenemos que L sobre M es igual a phi punto sobre U cuadrado, podríamos reescribirlo de la forma M sobre L es igual a phi punto sobre U al cuadrado. Ahora, veamos qué tal. Vamos a usar azul para esto, para el ML, el cual va a ser u cuadrado sobre phi punto 1 sobre u cuadrado por u punto. Notemos que esta expresión, los u cuadrados se nos van y podemos reescribir esto como menos u punto sobre phi punto al cuadrado. Ahora, en otro video demuestro que esta expresión de aquí dentro, si tuviésemos así, para este caso, esto es como si hiciésemos una regla de cadena, en donde las derivadas de t se nos van y solamente me va a quedar. Esto no siempre es verdad, pero yo demuestro que es así en otro video. Lo voy a separar porque si no esto se va a volver muy largo más de lo que ya es. Ahora, reescribiendo nuestra expresión de arriba, nosotros tendríamos ahora, existen distintos métodos para resolver esto. Uno de esos métodos es utilizar la conservación de energía como lo estamos haciendo y resolver una integral. Esto es una ecuación diferencial y es una ecuación diferencial que junta el comportamiento de U con el comportamiento del ángulo. O sea que básicamente nos junta el comportamiento de la distancia con el ángulo en el que se encuentra la partícula. El ángulo siendo medido desde acá. Este es el ángulo. Aquí está el parámetro de impacto y aquí va la partícula. Y la distancia, bueno, ya sabes cómo se va. Va a ser así. Así que vamos a resolver para el ángulo, para encontrar el comportamiento del ángulo en función de la distancia. O en función de, bueno, en este caso. Nosotros vamos a reescribir unas cosas cambiando antes unas letras. Porque estoy viendo que esto acá era un poco feo. Y es que todo esto va a ser i. Y este i, que es una función de u, va a ser igual a una constante, llamémosle una b, y una a que va a estar multiplicada por u, menos un u al cuadrado. Y este a va a ser negativo. Ahora, ¿qué va a ser qué? Primero, el b va a ser igual a 2m l cuadrado por la energía. Luego el menos a va a ser igual a, perdón, aquí va el menos, va a ser igual a 2m sobre L al cuadrado, o sea, lo que está afuera, multiplicado por el factor de corrección gamma, el factor eléctrico. Y finalmente vamos a tener menos u al cuadrado. Aquí bueno. Así que nuestra ecuación, lo primero que vamos a hacer aquí es reescribirla. Vamos a aplicar las raíces. Y despejamos para el ángulo phi. Por tanto, resolviendo esta ecuación, vamos a obtener nuestra expresión. Ahora, separaré el video en que demuestro
podemos aplicar el coseno de manera que la sección de la izquierda nos quedaría coseno de phi menos un ángulo inicial, y eso, aquí el coseno del anticoseno o del arcoseno haría que nos quede ese factor. Vamos a ver algo de esto. Vamos a llamar el factor de abajo epsilon. Multiplicando la ecuación por epsilon, nótese que phi 0 es una constante de integración. Ahora veamos algo importante del problema. Vale, no me dejó, pero... Primero que nada, esto aquí es una hipérbola y es simétrica. O sea que si nosotros hacemos un corte moradito justo al medio, por cierto, aquí está nuestro ángulo phi y aquí está la distancia r a la que se encuentra. Si hacemos un corte al medio, vamos a obtener que se abre en ángulos iguales hacia los dos lados. Así que ahora veamos qué sucede para distintos casos. Primero, pensemos qué sucede en el caso en el que phi tiende a cero. O sea, el ángulo se va cerrando cada vez más hasta que llega a un punto que esto se vuelve cero. Y eso va a suceder cuando r sea infinito. Esta cosa lo podemos ver con notación de límites. Vamos a escribirlos acá, que sería el límite cuando phi tiende a cero es de que r tiende a infinito. O sea, sería 1 sobre u. Y ya que... Perdón, esto lo podríamos escribir así. 1 sobre r, ya que esto va a tender al infinito, entonces todo esto va a tender a cero. Ya que eso es 1 sobre u, entonces lo podemos escribir así. Límite cuando phi tiende a cero es de que u va a cero. Así que hagamos eso en la ecuación de arriba. Ya que todo esto va a ser cero, entonces podemos solamente ver eso. Ahora, para el siguiente caso, perdón, antes de seguir el siguiente caso, resolvamos este. Tiremos esto para el otro lado, o sea, sumar por 1, y pasamos el epsilon dividiendo. Y tendríamos la primera condición de borde. Las condiciones de borde en un problema de física son condiciones que te permiten describir tu problema específico. Todos tienen la misma ecuación diferencial, pero todos tienen distintos comportamientos en el borde o distintas condiciones al comenzar el problema, como que las partículas tengan distintas velocidades. Vemos que pasa el límite cuando phi tiende a 2. Veamos de nuevo la de arriba, que phi tienda a 2 phi mayúscula, quiere decir que phi va a estar por acá. Y eso va a suceder cuando r vaya al infinito, por tanto, cuando u vaya a 0. Lo escribiríamos así. Pasamos dividiendo el epsilon y tenemos nuestra segunda condición de borde. Es muy importante notar que estas dos condiciones son simétricas, o sea, que ya viéndolo desde ese lado izquierdo o de ese lado derecho, nuestras condiciones se ven iguales, no se ven con signos contrarios. Esto es importante porque nosotros queremos, en el caso en el que nosotros se nos ocurra decir que nuestro ángulo parte de acá y que estamos midiendo que este es phi 0 y que aquí está 2 phi menos phi 0, queremos que eso sea idéntico. Por cierto, en el documento que adjuntaré en el PDF, donde es una nota donde resuelvo todo esto y puedes ver todas estas ecuaciones ordenadas, vas a ver el por qué es importante ese hecho de simetría. Que eso básicamente hizo que estuviera unas 3 horas más haciendo este problema. Así que pensemos qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos encontrar esto. Queremos encontrar el ángulo desviado. ¿Cuál va a ser ese? Vamos a ver que según la imagen, vemos que tenemos phi mayúscula aquí en la parte con rojo. Tenemos aquí el ángulo de simetría y aquí en la parte con azul tenemos phi mayúscula de nuevo. Y entonces este sería el ángulo que estamos buscando. Como podemos ver, todo esto hace 180 grados, lo cual nosotros en física lo escribimos como pi radianes. O sea que eso sería 2 phi más tita. Así que podemos despejar tita de esta forma. Y lo vamos a escribir así, por conveniencia.
Así que ahora, primero que nada, piensa cuántos vale eso phi. Si es que nosotros volviéramos aquí, digo acá, pi menos 2 phi, lo podemos escribir como pi menos phi es que resolviésemos esto, nosotros obtendríamos un... Así, ahora está. Si es que nosotros hiciéramos los signos acá, primero vemos que los phi se nos irían y solamente nos quedaría aquella. Ahora veamos, ¿dónde aparecen estos? Estos aparecen en las condiciones de borde. Lo que estamos haciendo es escribir el problema de encontrar tita con nuestras condiciones de borde. Utilizamos nuestra ecuación diferencial solamente para hallar las condiciones de borde. Y aquí hay una propiedad que nosotros podemos utilizar y explotar, la cual es que nosotros podemos, bueno, tenemos esto, tenemos el arcoseno de algo más el arco, digo el arco coseno más el arcoseno de algo, eso es igual a pi medios. Esta es una propiedad, por tanto nosotros podríamos escribir pi medios menos el arco coseno va a ser igual al arcoseno. Y así tendríamos una conexión entre el ángulo desviado y nuestro parámetro, bueno, el epsilon, ahora mismo. Entonces si nosotros despejásemos esto, tendríamos que 1 sobre epsilon es igual a sobre medio y todo eso dentro de un seno. Ahora a la parte importante. Recordemos que epsilon era 1 más 4b sobre a cuadrado si no me equivoco. Si es que nosotros intercambiamos qué es b y qué es a, nosotros vamos a obtener que epsilon es igual a 1 más la energía 2L cuadrado sobre m gamma al cuadrado. Ahora, antes de seguir, piensa en esto. La energía inicial era igual a b al cuadrado, ya que eso era con la velocidad que partíamos. El momento inicial va a ser igual a la distancia por el momento en que tenía esto, que era mv0, la distancia b. Por tanto sería mv0, b. Ahora utilicemos estos datos y vamos a ver que se puede escribir como... Notemos que podemos aquí cancelar por aquello y podemos sacar el 2 de acá y decir que esto es un 4 y aquí colocar un medio. Siendo así, todo esto va a ser igual a 2 todavía, que el 2 que tenemos acá arriba. Como vemos, aquí tenemos e y aquí también tenemos e. Por tanto, vamos a tener un e cuadrado, el 4, partido en gamma al cuadrado por b al cuadrado. De esa forma, tenemos algo que ya se está viendo como la respuesta final. Usando nuestra resolución, vamos a obtener que esto es elevando los dos lados al cuadrado. Ahora, despejando para b, vamos a dividir por el seno y multiplicar por esto, o sea, dar vuelta a toda la función, pasando el 1 hacia el otro lado. Fíjate qué sucede del lado derecho. Obtenemos la cotangente, por tanto continuando y pasamos dividiendo lo que multiplica. Tenemos así una fórmula para el comportamiento de B. Y aquí está por fin la relación entre el parámetro de scattering y el ángulo desviado. En el siguiente video vamos a ver cómo conectar esta cantidad para obtener la fórmula de dispersión de Rayleigh.